La idea de abordar el tema del activismo judicial es que, aunque ustedes no lo crean, en Chile, el activismo judicial es un fenómeno realmente nuevo, porque mi país tiene una cultura jurídica fundada en un fuerte paradigma legislativo. Y por tanto, el activismo judicial como verdadero etos y dirección política autoconsciente del sistema judicial es un fenómeno. Una definición clásica de lo que es el activismo judicial está en un libro que es una maravilla de Edward Lander, El gobierno de los jueces y la lucha contra la legislación social en los Estados Unidos, la experiencia americana del control judicial de constitucionalidad de leyes. Su título lo dice todo. Es un libro del año 21, es un libro que describe, en el caso norteamericano, la corte Lochner, una corte fuertemente imbuida del liberalismo temprano, del capitalismo de aquella época, y por tanto de una corte fuertemente comprometida con el derecho de propiedad y la defensa de las posiciones de privilegio de clase. Es la misma corte que va a entrar en conflicto años más tarde con Franklin Delano Roosevelt y que cae frente
nos situamos en el campo de las denominadas sentencias típicas o desestimatorias, tendremos un tribunal constitucional que en último término no va a hacer activismo judicial, porque va a actuar en el sentido figurativo, señalaba Kelsen, como un destructor de leyes o un legislador de signo negativo. En el mismo sentido, la distinción clásica formulada por el barón de Montesquieu entre el pouvoir d'établir y el pouvoir d'empêcher, lo que busca dejar de manifiesto es que la política que debe estar reservada al ámbito de la deliberación, del espacio público y de la legitimidad que los votos dan. En cambio, el activismo judicial tiene un efecto profundamente antirrepublicano democrático. El activismo judicial se sustenta una suerte de construcción mitológica en torno a jueces o fiscales hercúleos, todopoderosos, superjueces, situados por encima del bien y el mal, de toda fobia o filia y por tanto capaces de tomar decisiones que el sistema político no puede tomar. Y muchas veces es el propio sistema político el responsable de que los jueces ocupen ese lugar en la política. Bueno, eso es profundamente antirrepublicano porque no tiene legitimidad democrática y porque los jueces, al final de cuentas, no tienen la legitimidad que los votos en un sistema político dan. Es, en definitiva, entregarle poder político a los jueces, no solo profundamente antirrepublicano y democrático, sino profundamente oligárquico. Viene a transformar en todopoderosa a una casta de letrados sin legitimidad democrática. Y, en definitiva, peca de lo mismo que peca toda formulación tecnocrática, que es creer que, en último término, quienes tienen conocimiento o un conocimiento especializado están en mejor condición de tomar decisiones políticas que quienes no la tienen. Y eso es profundamente elitista, incluso en el campo epistemológico. Vuelvo al punto inicial de mi exposición. Chile es un buen laboratorio de lo que está ocurriendo con el activismo. Las autoridades públicas, el gobierno, el Congreso recurren al Tribunal Constitucional en la búsqueda de una decisión que no obtienen en la deliberación pública en el Parlamento, no obtienen en la decisión pública forjada en el Parlamento conforme a las reglas de mayoría. Dos ejemplos al paso. La discusión acerca de la cobertura del postnatal para la mujer. Una decisión de política pública en la que no tiene el gobierno acuerdo con el Congreso y es el gobierno el que recurre al Tribunal Constitucional para que este cual artilugio ortopédico le permita seguir caminando y decidiendo a espaldas del Congreso. Otra decisión, introducir gratuidad en la enseñanza superior, científico, técnica, profesional, en todo el sistema público y privado, que es una política pública impulsada por el actual gobierno de centro-izquierda. La oposición de derecha no está conforme con esa decisión, con el propósito de ella, y busca impugnar ante el Tribunal Constitucional, y ya lo ha hecho una vez y lo va a hacer por segunda vez, la glosa presupuestaria en que se fijan los mecanismos de reparto de estos sistemas de subvención a la educación superior, científico, técnica y universitaria. Eso significa trasladar la discusión sobre una política pública en la que el gobierno y el Congreso, la mayoría del Congreso, tiene una decisión al seno de un tribunal que está dispuesto a servir de artilugio ortopédico para una oposición parlamentaria que no quiere gratuidad en la enseñanza superior, universitaria, profesional y técnica. Es decir, al final de cuentas, y este es el planteamiento central, el activismo de derecha, el activismo de izquierda, da lo mismo, tiene la misma consecuencia final del punto de vista del funcionamiento del sistema político democrático. Traslada a los jueces decisiones que debe tomar el sistema político y sus actores. Traslada a los jueces
la responsabilidad que muchas veces no están dispuestos a tomar los actores del sistema político. Y, en definitiva, se escuda en una legitimidad tecnocrática. Hoy asistimos a un fruto de este activismo de signo distinto, un activismo de derecha y un activismo de izquierda, a lo que denomino el choque de jurisdicciones. Es un choque que ha llegado tarde en Chile. Chile tiene 2 tribunales supremos, a diferencia de Brasil. Tiene un tribunal constitucional, tiene una Corte Suprema. El Tribunal Constitucional tiene el monopolio del contencioso constitucional de las leyes. La Corte Suprema tiene el monopolio del amparo de derechos fundamentales. Pues bien, la Sala Constitucional de la Corte Suprema ha sostenido que la inconstitucionalidad sobrevenida de leyes preconstitucionales es competencia de los jueces del fondo. Es decir, instala una verdadera bomba dentro del sistema de control de constitucionalidad. Porque lo que hace es transformar un sistema concentrado en un sistema difuso, al menos en aquella parte de la legislación que es preconstitucional. ¿Esa decisión es una decisión fruto del activismo? Ciertamente. Y es, en definitiva, una decisión que está enfrentando al Tribunal Constitucional y a la Corte Suprema, no en relación a sus fueros en último término, sino en relación al lugar que le corresponde a ambos tribunales en el sistema político. Cualquiera sea el saldo de esta disputa, de este choque de jurisdicciones, el saldo va a ser negativo y va a ser fruto del activismo. Va a ser negativo porque el saldo de ese choque de jurisdicciones no va a ser una paz armada entre tribunales supremos. El saldo va a ser que uno de esos 2 tribunales va a salir potenciado. Y va a salir potenciado en la órbita de sus competencias, pero además va a salir potenciado en el activismo que desarrolla como decisión política autoconsciente. En suma, y este es el planteamiento final, el activismo de izquierda o de derechas da lo mismo, porque es profundamente contrario con el sistema republicano democrático. Y mi planteamiento es que recuperar la separación de poderes es recuperar el espacio de la política, de la deliberación, de los actores políticos, de la ciudadanía, de los partidos, de las instituciones que median representación, que articulan intereses y, en definitiva, postulo reposicionar al sistema judicial en el campo del pouvoir d'empêcher, en el campo de tomar decisiones que anulen decisiones de otros poderes del Estado, pero que no sean capaces de definir cuál es el rumbo del sistema político. Muchas gracias.